Nubia Villasís es consejera nacional electoral, se encuentra ya en los estudios aquí en Guayaquil y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Nubia. Gracias, buenos días. 121 movimientos se encuentran inscritos para participar en las elecciones del próximo mes de febrero. Por ello es que el Consejo Nacional Electoral esperaba que al menos 50.000 candidatos participen del proceso que se encuentra en marcha, pero eso no ocurrió. De lo presupuestado inicialmente apenas se inscribieron la mitad. ¿Cuáles son los motivos que ustedes dentro del Consejo Nacional Electoral identifican para que no se haya dado la participación esperada? Bueno, efectivamente el número de candidatos inscritos fue menor al que nosotros estábamos esperando. Están inscritos 27.342 candidaturas en todas las provincias del Ecuador. Quizás obedece a temas partidarios, de organización, de logística de los partidos y movimientos políticos, pues que han tenido varios meses para poder conformar sus cuadros. En algunas organizaciones políticas, por ejemplo, de carácter nacional, presentaron simplemente candidaturas en ciudades principales, en provincias principales, no en todas las 24 provincias ni en los 221 cantones. En su mayoría, las organizaciones políticas han optado por las alianzas de carácter o provincial o cantonal. Y algunas organizaciones políticas pues dieron la libertad a sus dirigencias, a sus bases para conformar pues estas alianzas. Lo cierto es que si a las elecciones se las conoce como la fiesta de la democracia, resulta que a esta fiesta muchos no quisieron acudir. ¿Y qué tanto de responsabilidad cree usted que tiene la ley electoral, el código de la democracia, los reglamentos, las disposiciones que del Consejo Nacional Electoral han emanado para que las organizaciones políticas, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, no se hayan volcado masivamente a participar? Bueno, aquí también hay un tema de ideologías, de trabajo. Las elecciones no se ganan en 45 días de campaña electoral, ni en 3 meses pues desde que convocamos a elecciones, sino que esto es un trabajo mesurado y es un trabajo que se realiza desde meses atrás, siquiera 8 meses atrás, que las personas que aspiran a obtener pues un puesto decisorio pues deben tener un trabajo con sus bases en los lugares en donde aspiran tener pues estos cargos importantes. ¿Qué condiciones? La ley electoral es una de las mejores que actualmente tenemos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional. Esta ley pues ha permitido que actualmente los candidatos salgan de procesos democráticos internos, llámese en primarias abiertas, primarias cerradas, asambleas, convenciones o cualquier otro mecanismo que esté dentro del estatuto o el reglamento de la organización política. Estas reglas obviamente antes no se daban y ha cogido por sorpresa pues a ciertos dirigentes u organizaciones políticas en donde tradicionalmente los candidatos eran puestos simplemente por una gran afinidad pues con los líderes o como dicen la dedocracia. A propósito de las elecciones internas, de este proceso democrático que se supone debía darse al interior de todas y cada una de las organizaciones a la hora de designar a sus candidatos, existen un sinnúmero de denuncias por parte de militantes de estos movimientos quienes señalan que no se han respetado los resultados. ¿Ustedes están realizando algún tipo de investigación para ver finalmente qué ocurrió allí? Mire, de las 27.300 candidaturas inscritas, nosotros hemos recibido 1.097 objeciones a estas candidaturas, 1.097 objeciones. Justamente los motivos son diferentes que han presentado en unos casos los mismos militantes o adherentes de la organización política o que han sido presentadas por otras organizaciones políticas. De esas 1.097 objeciones, por ejemplo, ya unas han sido resueltas en primera instancia y actualmente al Consejo Nacional Electoral van a pasar 44 impugnaciones porque ha habido inconformidad de los proponentes de esas objeciones y han presentado pues en esta segunda instancia. El movimiento Ruptura, en el comunicado donde daban a conocer que no participarían en la contienda electoral, decían que decidieron no participar porque consideran, entre otras cosas, que en las elecciones convocadas notan vacíos que confluyen en la idea del partido único y el Estado como partido, que poco a poco va perfeccionándose en el Ecuador, que no hay control sobre el gasto preelectoral del Estado en sus distintos niveles ni de las organizaciones políticas. ¿Se está configurando el camino hacia un partido único como
el de Cuba, donde fue Domingo Paredes a aprender sobre experiencias democráticas? No, en el marco de la solidaridad nosotros realizamos visitas internacionales, no necesariamente para ver prácticas electorales en otros países, sino para realizar un acompañamiento a nuestros pares electorales. Bueno, el presidente Paredes dijo que iba a aprender, ¿no? En el tema de la conformación, pues como usted está comentando, pues de las candidaturas, y mencionaba pues a una organización política que había decidido ha decidido no participar, también aquí confluyen pues otros temas. Acuérdese que las organizaciones políticas no solamente tienen que alcanzar la personería jurídica, sino que tienen que mantenerla, y para mantener esa personería jurídica pues tienen que tener un número de votos válidos, de un número de asambleístas elegidos o alcaldes o concejales principales. Y la ley habla de que esto de aquí se configura en 2 procesos pluripersonales consecutivos. Entonces la ley dice, en 2 procesos pluripersonales consecutivos, las organizaciones políticas, para mantener esa personería jurídica, deben tener o 3 asambleístas, o el 8% de alcaldes, o el 10% de concejales principales. Entonces yo creo más bien que es un tema de cálculo político, pues para poder mantener la vigencia, pero en el momento oportuno, pues el Consejo Nacional Electoral revisará pues todos estos temas. Pero no se trata únicamente de ruptura. Yo quiero invitarla a escuchar a actores de distintas organizaciones, unos aliados, otros exaliados del gobierno, otros de oposición, quienes consideran que algo huele mal y no precisamente en Dinamarca. Veamos. El actual sistema electoral tiene gran parte de las distorsiones de las que nos quejábamos hace algunos años. Lo que es probablemente más triste es que varias de esas supuestamente están subsanadas por declaraciones generales en la Constitución, pero luego al entrar en el código y en la aplicación del código y en la última reforma del código, nos damos cuenta que hoy enfrentamos situaciones que se parecen mucho a aquellas de las que nos quejábamos en la época de la partidocracia y decíamos están diseñadas para favorecer a unos pocos jugadores. Nuestro presidente nacional, César Monge, está compitiendo en la prefectura del Guayas. Una campaña complicada y difícil. No se olvide usted que hay un prefecto por ahí que hace campaña política de que me saco el sombrero, no me saco el sombrero. Eso es campaña con plata de todos. Le pido al CNE que no nos diga el 24 de febrero, un día después de las elecciones, que ha habido uso y abuso de fondos públicos. Seguimos denunciando que los consejos electorales están completamente controlados por el gobierno, pero servimos de tontos útiles y asistimos a las elecciones para ser los garantes de que en Ecuador supuestamente existe una verdadera democracia, cuando todos sabemos que no es así. El miedo que ya había hecho parte de principalmente los grupos sociales y de quienes hacían protesta social, hoy también se ha extendido a la participación política. Y ahora hay miedo también en muchos políticos a participar activamente en política como candidatos, entre otras razones porque, por ejemplo, toca enfrentarse al poder, a la gran maquinaria estatal que no respeta reglas, que no tiene ningún tipo de control para hacer la campaña que ellos a bien tuvieran. Y si a eso le sumamos que el aspirante a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas, acudió ayer al CNE para denunciar una supuesta campaña anticipada por Augusto Barrera, nos encontramos con que las consideraciones ya no son particulares, son una generalidad en este escenario electoral. ¿Tanta gente puede estar equivocada y solo ustedes tener la razón? Llama la atención todas estas palabras, tomando en cuenta que algunas de las personas pues que han sido presentadas en el video fueron asambleístas constitucionales y también de la Asamblea Nacional, y justamente fueron quienes crearon las condiciones y las reglas de esta ley electoral. Acuérdese que nosotros somos administradores, no podemos inventar lo que no está hecho, sino que estamos enmarcados en las reglas que están puestas en la Constitución y en la ley. Entonces, las reglas del juego de esta ley electoral fueron creadas por muchas de las personas pues que vimos hace un momento en pantallas, porque fueron asambleístas, tanto constitucionales como en la asamblea que aprobó la ley electoral. Se refiere a María Paula Romo y a Abdalá Bucaram. Y me refiero ahí también a las condiciones. Hablan también en el tema de la campaña electoral. Si usted ve, la misma ley habla de que campaña electoral entienda
entiéndase por 45 días de campaña electoral, y la campaña se estipula como radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, que va a ser financiada por nosotros, Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, y no obstante, una vez convocadas las elecciones, que lo hicimos este 18 de octubre, las organizaciones políticas, los candidatos ya están habilitados en este momento. Ellos pueden hacer caravanas, mítines, afiches, pancartas, ya están habilitados. Lo único que no pueden utilizar es pagar un spot en radio, en televisión, en vallas. Y en cuanto a los candidatos inscritos, que son autoridades electas, ejemplo, prefectos que van a la reelección, alcaldes, concejales urbanos y rurales. Si usted ve en este momento, hace un barrido por todo lo que es la propaganda en medios de comunicación, usted no ve, una vez inscritas candidaturas, ninguna sola de estas autoridades que estén promocionando u obras. Ya esto de aquí, pues, si se percata, bajo la figura de rendición de cuentas, continúan apareciendo en cadenas radiales candidatos a la prefectura y a las alcaldías. A reelección lo dudo mucho. En este momento, acuérdese que recién la semana pasada... Yo escuché el día martes al prefecto, si no me equivoco, al candidato a la prefectura, Jimmy Jairala, y ayer al alcalde Jaime Nebot. En este momento nosotros tenemos un convenio firmado con Contraloría General del Estado, justamente para el buen uso de los bienes y fondos que nos pertenecen a los ecuatorianos, para que no sean utilizados en actividades proselitistas. Una vez que empiece la campaña electoral, que es el 7 de enero, ninguna institución pública, entiéndase también aquí, alcaldías o prefecturas, puede emitir ningún tipo de publicidad, salvo que el Consejo Nacional Electoral lo autorice, y esa publicación tiene que tener un código que identifique a la publicidad que están saliendo. Y en la excepción, en campaña electoral nadie puede emitir propaganda en ninguna institución pública, a excepción de conmoción nacional, cierres de vías, etcétera, ¿no? Son los casos muy bien detallados y definidos. Queremos agradecer la presencia de la consejera nacional electoral, Nubia Villasís, esta mañana en los estudios de Contacto Directo. 27.000 candidatos para las próximas elecciones, 11.000 son de Alianza País.